titulada El misterio de Babilonia. Esta es la 8ª parte de esta serie. Estamos viendo el transcurso de toda la confusión que desde hace 4500 años aproximadamente hasta nuestros días originó y lo que representó la famosa Torre de Babel de Génesis capítulo 11. Fue el primer intento de la primera rebelión mundial, fue el primer intento del primer gobierno global, fue el primer intento de reunir a las religiones bajo un solo comandante, y que es en lo que ha terminado el siglo XXI, porque ahorita todo lo que es la globalización, ¿verdad? Y todo el movimiento global del Foro Económico Mundial, las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, el Club Bilderberg, Bill Gates, que es el dueño casi de todas estas sociedades que están no gubernamentales en el mundo, están tratando de imponer los protocolos a los gobiernos de la ideología de género, de establecer la pedofilia en todas las escuelas primarias del mundo. Así lo decretó esta semana las Naciones Unidas, lo pueden ustedes googlear, comenzar a establecer la pedofilia a los niños, para que puedan los adultos tener relaciones sexuales con menores de edad sin que tú puedas quejarte con ninguna autoridad. O sea, es una psicopatía, una locura, una sociopatía a la que el mundo ha llegado, donde esto ya es absolutamente perverso, degenerado, y creo que no hay más maldad que la que puede existir en violar a un niño y destruirlo psicológica, espiritual y físicamente, o a una niña. Pero este es el mundo en que estamos viviendo. Y a través de toda esta serie, les decía yo anteriormente que es como un libro, estas series. Tú puedes oír la conferencia que voy a compartir, pero si no has oído la anterior, ni la quinta, ni la cuarta, no puedes ligar. O sea, tú no puedes brincar de la aritmética al cálculo diferencial o a la raíz cuadrada, o al álgebra, ¿verdad? O de los quebrados al álgebra. Tienes que estudiar sumas, restas, divisiones, raíz cuadrada, etcétera, etcétera, hasta que llegas al álgebra, cálculo diferencial. Así es en la Biblia también. Hay la A, la B, la C. Entonces, sean ustedes estudiantes de la Biblia, sean discípulos de la Biblia, interésense en conocer más, en entender lo que está pasando en el mundo. Porque es importantísimo saber en qué generación nos encontramos y si realmente, como la Biblia dice, nos encontramos en la última generación, ¿cómo debes prepararte? Tú, tu familia, tu matrimonio, ¿qué hay que cambiar en el matrimonio? Tengo que pedirle perdón a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos a los padres, etcétera, etcétera. Tenemos que despertar porque Jesús viene por nosotros en cualquier momento. Y vendrá como ladrón en la noche. Y para muchos será una tragedia despertar y ver que desaparecieron millones de seres humanos de repente y tú te quedaste. Y ahí te acordarás, mi esposa tenía razón, mi esposo tenía razón, mis padres tenían razón, y tendrán que sufrir la persecución del anticristo y el infierno que se viene sobre este mundo. Veamos entonces que este nuevo orden mundial comenzó desde principios, principalmente del siglo XX, a comenzar a promoverse o a manifestarse a través de diferentes gobiernos, que tienen su origen en Babilonia. Y desde el principios del siglo XX, los globalistas han planeado la creación de un nuevo orden mundial. ¿Qué significa esto? Que aproximadamente se calcula que ahorita 200 naciones en el mundo. En 1917, Woodrow Wilson, presidente de Estados Unidos, comenzó con el nuevo orden mundial. Le siguió el vicepresidente Nelson Rockefeller en 1960 y planeado con mucho más cuidado por el presidente George Bush, papá, a finales del 80 y principios del 90 del siglo pasado. Posteriormente fue aceptado por Inglaterra por el ministro Tony Blair.
Después por el soviético Mikhail Gorbachev, que reconoció que el comunismo es una ideología que no funciona. Después por el banquero David Rockefeller y por el entonces vicepresidente Joe Biden en el 2003. Continuó la Iglesia, el Vaticano y la Iglesia Católica apoyando al gobierno político, porque el gobierno político siempre ha necesitado la religión para poder, la religión controla al pueblo, el político controla el temor y el orden de las naciones, pero es muy importante la reunión siempre entre políticos y religiosos, es muy importante. Entonces comenzaron a proyectar esta idea y el Papa que primero comenzó con esto fue el Papa Benedicto, que se involucra en el primer proyecto del Vaticano llamado la Autoridad Pública Global. Acordémonos que Benedicto XVI se murió, o quién sabe qué le pasó, y después actualmente el Papa Francisco es el principal promotor del orden mundial. Aún Adolfo Hitler propuso su propia creación, como lo dije anteriormente, con su famosa política el nacionalismo o socialismo alemán, cuando usó su propia revolución para establecer un nuevo orden mundial. Y así podemos recorrer la historia y descubrir que el nuevo orden mundial no es algo nuevo, se encuentra en las páginas de la Biblia. Se adelantó a lo que hasta el siglo XX ya comenzó descaradamente a decir las naciones: necesitamos un nuevo orden mundial. ¿Qué quieren decir con esto, señores políticos? Que necesitamos que sea un solo gobierno y no 200 naciones. Y que este solo gobierno gobierne a todas las demás naciones. Y que todas las demás naciones queden bajo un grupo o una élite que la Biblia le llama el anticristo. ¿Coincidencia que la Biblia se haya adelantado a estas ideas hace 4.500 años? El anticristo surgirá inicialmente como un hombre de paz, con soluciones globales, climáticas, económicas, con inteligencia y poderes sobrenaturales. Veamos hace 2.600 años. Yo no veo a nadie que tome apuntes, qué tristeza. En el libro de Daniel capítulo 8, escrito hace 2.600 años, se profetizó esto acerca del anticristo. Daniel 8, 23 al 25. Escuchen con mucho cuidado. Dice así la profecía: y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, entonces se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Esta palabra enigmas en el hebreo apunta, es la palabra chillá, con CH y Y y al final H. Chillá, como chillar, pero con Y, chillá. Es la palabra hebrea chillá, que significa dichos o cosas difíciles de resolver, acertijos imposibles para la mente natural. El anticristo tendrá una mente impresionante para resolver problemas que van más allá de la capacidad humana para resolverlos, como el mundo se encuentra actualmente. Uno de ellos es el conflicto actual entre Israel y los palestinos. Desde hace 75 años que hay un conflicto que ni diplomáticos, ni el presidente Clinton, ni Ronald Reagan, ni el presidente Bush, ni el presidente Trump, ni el presidente Joe Biden han podido nadie resolver el problema que tiene Israel con los palestinos. Los palestinos quieren una nación dentro de Israel con Jerusalén, cosa que los israelíes nunca les van a permitir esto, lo cual es lógico, va a desembocar en una guerra mundial. Toda la semana pasada siguieron enviando cohetes los de Gaza, el grupo, y no es el pueblo palestino,
Nunca es el pueblo como en Irán. El pueblo de Irán, hay más iglesias en Irán que en México, cristianas. ¿Sabían eso? Hay más iglesias chinas evangélicas en China que en Brasil, que es un país con un pentecostalismo impresionante. Entonces no es el pueblo, es el gobierno. El pueblo palestino, el pueblo iraní son pueblos lindos, son hermanos, ¿verdad? Y son personas que quieren vivir en paz. Pero el grupo Hamás, que es el grupo guerrillero que está tratando de poner bajo sus pies, grupo terrorista Hamás, dirigido por Mahmoud Abbas, el director, fundado por Yasser Arafat en 1972 con el Movimiento de Liberación para Palestina, son los que quieren enviar cohetes para poner una guerra e invitar al grupo Hezbollah del Líbano, invitar a los houthis de Yemen, de la península arábica, y para que explote una guerra y a través de la guerra apoderarse de Israel. Tal como la Biblia lo dice que va a acabar el mundo. La tercera guerra mundial se llevará a cabo en el Medio Oriente, en el Valle del Megiddo. Al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Aquí hago una pausa. Hace muchos años le pregunté a Dios este versículo: ¿cuándo podemos llegar a decir que hemos llegado al colmo de la maldad? ¿Cuándo? Siempre ha habido violaciones, siempre ha habido secuestros, siempre ha habido abortos, siempre ha habido degradación sexual de Sodoma y Gomorra, siempre ha habido homosexualidad, siempre ha habido robos, siempre ha habido golpes de Estado, siempre ha habido guerras, siempre ha habido revoluciones. ¿Cuándo se puede llegar que hemos llegado al colmo? Donde ya es la perversión más grande a la que el mundo puede llegar. Cuando los gobiernos emiten una orden de que se permite tener relaciones con los menores de edad, la pedofilia. No hay más perversión que esta, no hay más maldad que esta en el mundo. No podemos decir que nada puede superar en la historia, aunque siempre ha habido pedófilos y pederastas, pero que se oficialice y que se institucionalice ya como una ley, no había pasado en el mundo. ¿Y quién está emitiendo esto? Las Naciones Unidas. En California, hace un mes, el gobernador acaba de dictaminar que los niños, al llegar a los 12 años de edad, pierden la patria potestad. ¿Cuántos años tiene tu niño, don Pancho? 12 años. Con permiso, el gobierno es dueño de tu hijo. Y en cualquier momento podemos llegar a la escuela de tu hijo y tomarlo y llevárnoslos a una escuela para que le enseñen la pedofilia, la ideología de género, y que nosotros lo adoctrinemos de acuerdo al nuevo orden mundial. Y nosotros le vamos a inyectar la moral y su religión y lo que debe de creer. Con permiso, don Pancho, y usted no se meta porque se va a la cárcel. ¿Es posible esto? ¿Es posible que en Boston hace algunos meses se llevó a cabo el festival SatanCon? Se juntaron todos los clubes satánicos que salieron por todos lados de Estados Unidos y de Europa, en Boston, Massachusetts, y comenzaron a los niños a ponerles cuernos y a sentarlos alrededor de un pentagrama para invocar a Satanás, y comenzar a dictaminar en Massachusetts que en las escuelas públicas y en las escuelas públicas a los niños se les instruya con Satanás como una religión o como un nuevo curso para poder aprender que también tienen que saber de Satanás. Y ahí está, métete a Google o a internet y ve las fotos. Los maestros con unos cuernos o sea, no lo crees. Los niños vestidos como brujos de 5 o 6 años, los niños, los bebés, sentados alrededor de una vela, invocando a la Ouija y al diablo. Y los papás no pueden hacer nada. El último premio de los Grammy, famoso premio de los Grammy, Sam Smith, un transgénero, se disfraza de diablo y comienzan a cantar en el festival la canción Unholy, que significa sin santidad, vestidos todos de satanistas.
El último festival en Brasil, Carnaval de Río de Janeiro, famosísimo en el mundo, todos disfrazados de Satanás, colgaron a Jesús y comenzaron a escupirlo, lo tumbaban en la cruz enfrente, todos hacían el desfile, arrastrándolo y escupiéndolo, y las mujeres semidesnudas. Pero ya no estaba Bolsonaro como presidente de Brasil, él no lo hubiera permitido. Encontramos en el festival en Birmingham, Inglaterra, que se celebra los juegos de la mancomunidad o el bienestar común del mundo, donde representaban a 72 naciones, y levantan a un toro gigantesco con una mujer arriba. ¿De dónde sacaron esto? De Apocalipsis 17, la ramera montada sobre la bestia y jalando al toro, mujeres semidesnudas con cadenas. Y finalmente llega la bestia a un punto y se hincan todos a adorarlo. ¿Cómo se adelantó 2000 años antes la Biblia para todos estos eventos? Ahora Satanás ya no se esconde, ya se quitó la máscara, ya actúa libremente, ya les dice: sí, soy el diablo. ¿Y qué? ¿A dónde hemos llegado? ¿Tú estabas consciente de todo esto que está pasando en el mundo? ¿O sigues con el Calimán y viendo las telenovelas en tu casa? Siguen los cristianos llegando a la iglesia sin Biblias. Está bien que se pasen aquí los versículos, pero para los invitados, pero tú apúntale ahí y mira, y apunte aquí, al voy a subrayar esto, y aprendes a manejar tu Biblia. No es posible que vengamos a la iglesia sin Biblia, no es posible. Entonces, que tengo una Biblia aquí, una en tu coche, otra en el baño de tu carro, en tu cuarto, en tu oficina. Tenemos que ser hombres de la palabra, estar continuamente en contacto con este sagrado libro que nos da la luz que necesitamos ver. Tenemos que despertar, cristianos, si es que te llamas cristiano. Ya olvídate de venir solamente el domingo a recibir un mensaje y sales contento. A Herodes le encantaba oír a Juan el Bautista, como a muchos de ustedes, y le acabó cortando la cabeza. Entonces no basta con que te guste, me suena bonito a los oídos y qué interesante, muy buena información. No, esta información es para tu intelecto, es para transformar tu vida, para que recibas a Jesucristo como tu Salvador y entiendas que tienes que inscribirte en su ejército y seguirlo y obedecer sus santos mandamientos, para que puedas ser digno verdaderamente de llegar al cielo algún día por la sangre que Él derramó en el Calvario. Y a continuación dice Romanos, Daniel 8:24, en el Calimán que trajiste: y su poder, está hablando del anticristo, se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Esto va de acuerdo a Apocalipsis 13, que Satanás le dará su poder al anticristo. Será un hombre completamente poseído por el príncipe de las tinieblas. Su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, hará arbitrariamente, una arbitrariedad impresionante. Destruyeron nuestras libertades individuales, todo absolutamente destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad, la palabra sagacidad en el hebreo es sekel, con ese Samuel y K de kilo, sekel en el hebreo, que significa inteligencia para resolver crisis. Tendrá una inteligencia para resolver el problema del climático, el problema de Israel con los palestinos, el problema de la ideología de género. Él va a traer soluciones que el mundo se va a quedar así pasmado. Nosotros ya no vamos a estar aquí, gracias a Dios. Ahí se los dejo para los que se queden, se acuerden, y para que te des cuenta, ¿verdad?, de que este hombre va a confundir al mundo por su inteligencia y sus milagros. Con esta capacidad va a prosperar el engaño en su mano. Fuimos los alemanes, y estoy hablando 85 millones de alemanes en tiempos de Hitler. 85 millones de alemanes en tiempos de Hitler, licenciados, abogados, doctores, maestros, científicos, gente preparada. 85 millones de personas universitarias fueron engañadas 6 años que duró la Segunda Guerra Mundial, y hasta el final
vieron que detrás de todo lo que estaban viendo era solamente una cortina de humo. Detrás vieron lo que los nazis habían hecho con más de 6 millones de seres humanos. Todo es detrás de una cortina para que tú no lo veas. Todo lo que ves en la televisión no es cierto, no es cierto, no es cierto. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. La única verdad la encontramos en la Biblia. Todo el mundo es una cortina de humo, o sea, todo lo tapan, todo lo cubren, todo es una corrupción completa. Nunca vemos la realidad ni la verdadera luz hasta que venimos a la Biblia. El Espíritu Santo nos ilumina, comenzamos a ver los eventos a nuestro alrededor. Rusia invade Ucrania, la pandemia, etcétera, etcétera. Y todos estos eventos, actualmente el dólar está a punto ya de sucumbir, está a punto ya de Rusia, Irán, Arabia Saudita, Siria, Irak, de unirse para sustituir al dólar. Todo esto ya tiene una comprensión, todos estos piezas del rompecabezas, cuando la Biblia nos muestra su conversión, convergen completamente y nos damos cuenta que no hay nada que está pasando accidental. No son coincidencias lo que estamos viendo. Rusia invadió Ucrania y la pandemia, todo tiene un propósito, todo detrás hay un mundo espiritual actuando para engañarnos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño, y somos bien fáciles de engañar. Ya lo vimos en la pandemia. Qué fácil somos de poder ser manipulados como borreguitos. Échese al barranco, ahí vamos al barranco. No se metan, cuando dijeron no se metan a la playa, y cuando comenzaban a sacar en ese tiempo, ¿se acuerdan? Gente en la playa, yo dije: Jesús, María y José, el burrito que nos acompaña, Virgen del Socorro. En la playa encontramos el oxígeno más lindo que hay. El anticristo hará prosperar el engaño. El engaño ya está operando, el misterio de iniquidad ya está operando en el mundo. Y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos. Se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Se refiere cuando venga Jesucristo. Ahora, esto es muy importante para que brinquemos, porque en medio de todo este plan diabólico, porque es un plan diabólico, Juan 10:10, el Satanás vino para matar, robar y destruir. ¿Cuántas personas murieron por falta de oxígeno? Niños que están con problemas mentales ahorita porque tienen 3 o 4 meses tapados. Los privaron, personas que no podías ir a ver al asilo a tus papás porque tenías que estar tapado, no te dejaban entrar porque los viejitos se morían, no nos permitieron ir a velorios. Un velorio tenía que ser 3 o 4 personas, no más. No podías ir a un entierro tampoco. Bueno, es increíble todo lo que nos hicieron, porque primero es mi cuerpo y mi salud antes que los protocolos. No todo lo que es legal, apúntalo, es moral. Señores abogados que nos acompañan, no todo lo que es legal es moral. ¿El aborto es legal? ¿Lo vamos a hacer? No, discúlpeme, voy a desobedecer. A los apóstoles les prohibieron, Hechos capítulo 4, no prediquen, juzguen ustedes. Contestaron los apóstoles: si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes o a los hombres. Y así lo decidimos mi esposo y yo. ¿Qué será más justo? ¿Obedecer estas estúpidas y tontas, irracionales, ilógicas, sentido común, protocolos de no respirar y ponernos algo que ni sabemos que nos están metiendo, o obedecer a Dios? Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Qué va a hacer una esposa que es golpeada? Ay, no, pues dile la verdad que debe ser mansa, pero no mensa. Es que me tengo que sujetar a mi esposo. Tú no tienes por qué sujetarte con un esposo que es golpeador. Ve, dile a los pastores, hay agencias gubernamentales inclusive que protegen a las mujeres contra la violencia familiar. Cuando una ley humana y terrenal viola esto, entonces nos rebelamos. ¿Por qué? Porque es justo que obedezcamos primero a Dios que a los hombres. Y en penúltimo lugar, vemos que en todo en medio de este plan diabólico, una pregunta que vamos a contestar rápidamente: ¿acaso están involucradas en este plan
más sociedades secretas en esta agenda global y dentro del misterio de Babilonia que hemos venido desarrollando. O sea, el sistema religioso definido geopolítico espiritual en Apocalipsis 17 y 18, la gran ramera y la Babilonia comercial. Cuando estoy hablando de sociedades secretas, ¿a qué me refiero? Es posible que esta sociedad que tanto se ha hablado, los Illuminati, ahora hasta los Simpson metieron ya. Es posible que los Illuminati esté involucrada o exista esta sociedad secreta realmente a corporaciones transnacionales dentro de bancos internacionales, agencias gubernamentales, agencias no gubernamentales, fundaciones billonarias privadas, sociedades secretas y organizaciones religiosas. ¿Es posible que todas estas estén promoviendo el mismo gobierno global? Bancos, empresas, políticos, partidos políticos, hospitales, Organización Mundial de la Salud, Naciones Unidas. ¿Es posible que el mundo, que una capa de oscuridad haya cubierto al mundo y nadie se ha dado cuenta? ¿Nadie tiene los ojos abiertos a lo que está pasando en el mundo? ¿Es posible que estas tinieblas hayan entrado a la iglesia? Y que los cristianos tampoco hayamos discernido lo que está pasando a nuestro alrededor. Dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 5, somos hijos de la luz, no somos hijos de las tinieblas. Es posible que estemos pensando igual que como piensan la televisión, políticos, médicos, etcétera, etcétera, igual que todos ellos, y le demos más crédito a lo que dice la Biblia. Tan extraviada está la iglesia de Jesucristo. La Biblia lo profetizó que en los últimos tiempos la iglesia apostataría de la fe. La apostasía es el título de mi conferencia, la pueden ustedes escuchar. De eso hablo precisamente. En los últimos tiempos, la mitad de las personas que van a las iglesias cristianas, no católicas, ni mormonas, ni de otra religión, cristianas, no son salvas. Las iglesias están llenas de personas que se dicen cristianas y no lo son más que de la boca para afuera. Sus vidas nunca han sido cambiadas, revolucionadas. No hay un cambio que te diga tu compadre: oye Pancho, tú no eres ya el mismo. Tú te reías de nuestros chistes groseros, nos íbamos con las muchachonas por allá después del bar y de la tomada, y nos íbamos a celebrar aquí, por allá. Sí, así es, porque tengo a Jesucristo en mi corazón. Ya no hay esas personas que se enfrenten a los que eran antes y estén dispuestos a confrontarlos con el pecado y decirles: así es que tengo a Jesús que me ha cambiado, por miedo a ser diferentes a los demás. Y si tú, ese miedo está en tu corazón, que te dice: no, soy cristiano pero no soy tan fanático, pero no soy de esos que le dicen los llorones. Soy cristiano pero sí, estoy leyendo la Biblia, pero diles qué eres y qué, diles. Sí, Cristo me cambió, no tengo respuestas. Ven y acompáñame para que conozcas más, pero tengo a Jesús en mi vida que supe que es real. Y lo único que te puedo decir: Jesús vive dentro de mí. Si tú tienes miedo enfrente de tu gente, de tus amigos en la escuela, en tu consultorio médico, en tu bufete jurídico, a hablar y dar testimonio de Jesús, no tienes al Espíritu Santo, porque para eso el Espíritu Santo nos fue dado. Hechos 1:8, para darnos poder para enfrentarnos al mundo, comenzando con nuestras familias. Ir en contra y no: pues no, pues es que si les digo que sí, ya no se juntan conmigo. Pues que no se junten contigo, porque es preferible que no se junten contigo y que tu fe haya sido probada y que tú demuestres y sepas, al enfrentarte al mundo, a tu familia, a tus amistades, que tienes a Jesús. Es la única evidencia que eres cristiano. No tienes temor del mundo. De manera fascinante e interesante, hubo un estudio, para penúltimo lugar, para terminar, apúntalo, en el 2011.
por el Instituto de Tecnología Federal Suizo. Aquí estamos hablando con cifras, cantidades, nombres de la historia que están en Google, no estamos inventando nada. Todo lo que les digo está grabado y lo pueden ustedes por su propia iniciativa investigar si eso no es verdad, los datos, las estadísticas que yo les compruebo y que yo les comunico. El Instituto Tecnológico Federal Suizo descubrió en el 2011 que un pequeño grupo de bancos y corporaciones gigantes están dominando el sistema global económico del mundo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no hay tal cosa ya como bancos independientes. Estamos en un tiempo donde, por ejemplo, en Estados Unidos, Bank America o Chase Manhattan Bank están como los tiburones, a todos los chiquitos, jalándoselas, las empresas comerciales grandes, a los comercios chiquitos, jalándoselos, para eliminar todo lo que es pequeño, que fue lo que pasó en la pandemia. En la pandemia, Walmart permaneció abierta, las cantinas abiertas, los centros nocturnos muchos abiertos. Todo lo que realmente era un chiste lo permitieron. ¿Por qué lo permitieron? Nos damos cuenta que había gato encerrado. Los investigadores encontraron también que este grupo de estas corporaciones gigantes dominando el sistema global del mundo, que este grupo es una super entidad económica que consiste en nada más 147 compañías y bancos unidos. 147 compañías están en el mundo controlando al mundo entero económicamente. Esta estructura de poder tiene muchas facetas, varios grupos y centros poderosos de poder político y económico, incluyendo el grupo Bilderberg, el Concilio de Relaciones del Extranjero, el Instituto Internacional del Asunto de la Realeza, la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial, el Fondo Internacional Monetario, la Reserva Federal de los Estados Unidos, la Comisión Trilateral, el Club de Roma, la Universidad de Yale y la Organización de las Naciones Unidas están involucradas en el mismo proyecto: dominar el mundo. Controlar finalmente a las naciones. Robarles a las naciones su soberanía nacional para que ya no sea el presidente de México, el presidente de Italia, el presidente de España, no. Ahora todos ellos tienen su gobierno, pero se van a someter a una élite, a un grupo de empresas de multimillonarios. Y ellos van a dictar los protocolos de lo que en Italia, en Francia, en Inglaterra van a hacer. Los únicos que se oponen a esto son dos naciones actualmente: Rusia y China. Putin es el único presidente en el mundo que va en contra de la agenda global y prohíbe la ideología de género. Los chinos, bueno, tienen su política, ¿verdad? Porque es un comunismo democrático, capitalista, absurdo. Es como decir: soy cristiano pero soy comunista, o soy cristiano y soy ateo. Digo, por el amor de Dios, ¿eres o no eres? Pues así está el gobierno chino actualmente. Entonces estamos en un mundo tan desarticulado y tan confundido, religiosa, filosófica y políticamente, que el mundo ya no sabe qué es bueno y qué es malo, qué es hombre y qué es mujer. Partamos desde este punto. ¿Qué es hombre y qué es mujer? Le preguntaron a la secretaria de Salud de Estados Unidos, en una entrevista, la encuentras en Google: oiga, ¿qué es una mujer? Le pregunté hace 30 segundos qué es una mujer. Pues es una mujer. No supo definir qué es una mujer, porque está involucrada en la agenda global y el movimiento de la ideología de género, donde ahora un transgénero, ¿qué es? ¿Hombre o mujer? Ahora, si tú dices que eres y tienes la cromosoma Y, que es la que nos da el género masculino biológico y genéticamente a los hombres, y dices: no, es que no soy hombre, soy mujer, y alguien te dice: ¿qué eres? ¿Tú qué le contestas? Soy mujer. No, no es cierto. Eso es en tu mente, pero biológicamente, ¿qué eres? No quieren contestar qué somos genética ni biológicamente. ¿Cuánta hipocresía, verdad? No te estoy preguntando lo que piensan ni lo que tú crees que es.
que biológicamente te hacemos un examen de sangre que va a determinar, ¿eres hombre o mujer? ¿Tienes cromosoma XX? Eres mujer. ¿Tienes cromosoma XY? Eres macho camacho. ¿A qué hipocresía hemos llegado? Secretarios de Estado, gobernantes en el mundo negándose a decir él o ella. En los certificados de nacimiento ya no es él o ella, X. ¿Cómo es posible? Ese es el mundo que vivimos cuando los transgresores llegan al colmo. Y estoy seguro que hemos llegado a ese nivel donde ya los caballos del Apocalipsis se escuchan en el cielo. Jesús viene pronto por nosotros. Oremos. Bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor, que nos ha hecho renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de su Hijo Jesucristo, que fue crucificado, enterrado y resucitado a los 3 días. Y la cruz abrió sus brazos para decirnos que nos amaba, que le siguiéramos a Él, porque Él es el camino. Es la única verdad que existe en el universo, la única, y Él es la vida. Él es la razón por la cual nacimos y el universo fue creado. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas fueron hechas por Él. El mundo fue hecho y por el mundo existe, pero el mundo no le conoció. Mas a todos los que le conocieron y los que le han aceptado en su corazón, Jesucristo nos da el derecho, la potestad de ser llamados hijos e hijas del Dios Altísimo, del Padre de Abraham, Isaac y Jacob, del Dios y Padre de Jesucristo, el Dios de la Biblia, el que nos creó a su imagen y semejanza, hombre y mujer nos creó, para que formáramos una familia entre los dos sexos y a través de las familias bendecir a las naciones. Padre, líbranos de estas tinieblas y de tanta maldad que hay en el mundo, donde la raza humana está tan confundida que ya no hay ciencia, no hay filosofía, no hay razón, no hay lógica, no hay ningún sentido común de nada. A lo bueno ya le llaman malo, a lo malo ya le llaman bueno, a lo amargo dulce, a lo dulce amargo. El ser humano ha llegado a un punto que hasta su identidad sexual ha perdido por las tinieblas que nos muestran que no tardas en venir por nosotros. En esta tarde entrégale tu vida a Jesucristo. Pídele perdón por tus pecados. Sal de este mundo de tinieblas malignas para que te conviertas en un luminar, una luz en tu casa, con tus amigos, en tu trabajo, en tu oficina, en tu hospital. Y dile: Señor, perdona mis pecados. Creo que en la cruz pagaste por ellos y que a los 3 días resucitaste de entre los muertos. En este instante te pido que entres a mi vida, porque creo que vives y que eres la única persona en el universo que me puede lavar de mis pecados, darme la luz que necesito para vivir la corta vida que me queda y seguir tus huellas, Señor Jesús, y morir en paz, para que el día de mi muerte sepa claramente que me estarás esperando con tus ángeles para llevarme contigo al cielo, donde las casas y las moradas que has ido a preparar, moraré contigo eternamente. En el nombre de Jesús, amén.